Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestras clases de programación en TypeScript. Ya vimos la ocasión anterior cómo instalar los requerimientos y las cosas que necesito para empezar a programar. En esta oportunidad vamos a ver cómo crear nuestra primera aplicación básica y cómo configurarla. Bien, lo primero que vale la pena considerar y recordar es que dentro de la programación de frontend, que es lo que estamos haciendo, solo hay tres lenguajes: HTML, CSS y JavaScript. TypeScript como tal no sirve o no funciona para programar frontend. ¿Por qué no sirve? Bueno, porque el frontend es reconocido únicamente por un navegador. Los navegadores no cuentan con la capacidad de entender TypeScript, sino JavaScript. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, dos cosas. Primero, avisarle a mi sitio web que vamos a utilizar TypeScript, no JavaScript. Veamos cómo hacer eso. Primero, déjame asegurarme dentro de mi terminal que yo sí tengo instalado NPM, como ya lo hicimos la ocasión anterior, desde terminal. Si tú estás trabajando en Windows, te recomiendo que sigas usando tu terminal de Windows, el CMD, y de preferencia en modo administrador. Yo voy a trabajar en Mac. Mac sí tiene esa ventaja de que esta terminal funciona como administrador. Y vamos a verificar que tengamos TSC instalado, -v, que es TypeScript. Recuerda también que no importan estos números. Yo lo estoy ejecutando desde Visual Studio Code para Mac y tiene esta ventaja: el contar con una terminal tipo Bash. Si tú tienes Windows, posiblemente tengas un PowerShell o tengas cualquier otra. Si tú ves que no puedes hacerlo desde aquí, te repito, ejecuta un CMD, es decir, una línea de comandos desde Windows, para que ahí te puedas trabajar sin problemas. Y tienes que cumplir dos cosas. Primero, de preferencia, ejecutar en modo administrador. Y segundo, tienes que llegar hasta la carpeta en la cual se encuentra tu proyecto. Y ya desde ahí poder ejecutar los siguientes comandos. Bien, ya que tengo esto configurado, o ya más bien que tengo esto instalado, tengo que configurar mi entorno. Para configurar, debo de colocar tsc espacio -- init. Te decía yo hace un momento que los navegadores no reconocen TypeScript. Entonces, debo hacer la traducción de mi código TypeScript al lenguaje JavaScript. Para eso vamos a utilizar esta herramienta. Entonces, cuando yo inicializo mi proyecto, lo que le estoy diciendo es cómo va a ser la transformación. Los tres primeros elementos que aparecen aquí, como podrás ver, aquí te dice Create a new tsconfig JSON, es decir, me creo un nuevo archivo de configuración que está aquí. Eso contiene estos 6 elementos básicos. Los tres primeros son los importantes. El primero es el target. Mira, lo que va a pasar en un momento es que el código de TypeScript va a ser traducido a JavaScript de manera automática. Y entonces esta primera línea se utiliza para explicarle al compilador hacia qué versión del lenguaje JavaScript tengo que hacer. En este caso me está diciendo que es un lenguaje JavaScript que debe cumplir la especificación de ECMAScript, que es como se llama, 2016. ¿Sale? Por eso dice ES 2016. Luego me dice el módulo. Esto del módulo tiene que ver más con la manera en cómo van a ser creados los códigos, las reglas gramaticales y las reglas sintácticas que se tienen que cumplir, que es de Common JS. Y finalmente, si se va a utilizar un modo estricto. Cuando hablamos de modo estricto, es respetar las formas correctas de programar utilizando reglas, utilizando principios, porque recuerda que en JavaScript puedo utilizar de muchas formas y ya iremos viendo algunas. Entonces, esto es lo primero que tengo que hacer. Segundo, para que la codificación se realice, diríamos, de forma automática, tengo que escribir tsc espacio -w. De esta manera, lo que va a ejecutarse es una especie de servidor, y ese servidor va a estar haciendo la traducción del código JavaScript, pero del código TypeScript que yo escriba hacia JavaScript. Ahorita me marca un error, y este error me lo marca porque no tengo ningún archivo para hacer la transpilación. Repito, el concepto correcto es transpilación. El proceso de pasar TypeScript a JavaScript se llama de esa forma. Bien, ahora, recuerda también esto: TypeScript es un superscript o superset
de JavaScript. Es decir, es JavaScript, pero se le aumentan otras cosas. Todo lo que sepas hacer en JavaScript lo puedes seguir haciendo. Nuestro objetivo es agregarles como que las herramientas o los elementos específicos de TypeScript. Entonces, JavaScript se ejecuta sobre navegador. Tenemos que crear una página tipo HTML. Ya está creada. También debemos crear una carpeta JS, que es donde van a ir nuestros códigos. Dentro de esta carpeta, nosotros nada más vamos a crear el archivo, le voy a llamar códigos, pero nuestro archivo va a ser TS para indicar que es de TypeScript. Ella automáticamente, fíjate cómo yo creé mi código en TS y ella de forma automática me generó el código en JS. No he hecho nada de código, pero ella ya me generó el de acá. Bien, luego en index vamos a generar nuestra página HTML5, como siempre. Aquí voy a poner que mi título de documento es primer página con página con TypeScript. Aquí está. Y vamos a poner un H1 aquí, ¿no? Nada más para que se vea. Primera página, ya está. Ahora, vamos a agregar también el código para JavaScript, para jalarlo. Se puede colocar como lo habíamos hecho aquí arriba o como yo te sugerí, poner una sección específica que se llame scripts. Ya veremos después por qué esto sí va a ser obligatorio, llegado el momento. Por ahora no es obligatorio, pero es una buena práctica de programación, una sana práctica de programación. Y yo invoco al código JavaScript. Recuerda, JavaScript. Yo voy a codificar en códigos TypeScript. Aquí es donde voy a escribir. La computadora o el compilador va a transpilar dicho código a JavaScript y el que en realidad se va a ejecutar es el JavaScript. Y nada más para verificar que todo funcione bien, vamos a colocar alert y vamos a indicar buenos días. Aquí yo sé que esto es un error. ¿Por qué sé que es un error? Pues porque debe de ir entrecomillado. Recuerda algo que ocurría en JavaScript. En JavaScript esto no te va a detectar el error. Vamos a ver el código JavaScript. Fíjate cómo sí me generó el código, pero no sabe qué es esto. Ella cree que son variables y entonces las va a mostrar. Eso es un error porque no existen esas variables. JavaScript sí perdón, TypeScript sí se da cuenta de eso. Entonces me está marcando el error correspondiente. Y aparte, fíjate cómo una traducción interesante es que aquí le puso coma, mientras que yo no utilicé la coma. Es porque ella cree que son variables y van a ser concatenadas. Ya sé que el error se corrige haciendo esto, ¿sale? Poniéndolo entrecomillado. Y me hace la transpilación. ¿Sale? Como ya sabemos que hace la transpilación, ya no voy a visualizar mi código JS. Ahora vamos a ejecutarlo. Ya todo está bien. Recuerda que para poder ejecutarlo, en eh, donde están mis archivos, en mi ventana, le doy doble clic a index y ya me visualiza la página. Y fíjate cómo aquí ya me lo puso, buenos días o tardes. Déjame que esté acá. Buenos días o tardes, primera página. Entonces todo funciona exactamente igual. Las reglas de codificación son las mismas, solo que TypeScript va a ser mucho más estricto. Para los que somos programadores muy exagerados en las técnicas, bueno, esto es lo que nos sirve y nos quita muchas limitaciones o muchas cosas que nos daba JavaScript. Nos vemos en el siguiente para explicar otros detalles.